Buenas noches, mi nombre es Reinaldo Rodríguez y les voy a presentar lo que es el segundo video de la clase de plagas y enfermedades. Voy a presentar un pequeño resumen de lo que es la importancia de los insectos en la producción agropecuaria, porque son componentes esenciales en muchos ecosistemas. Ellos airean el suelo, polinizan las flores y son los que controlan en muchas ocasiones las plagas de insectos en plantas. Incluso también controlan plagas de especies vegetales. Muchos de estos insectos, especialmente los escarabajos, son carroñeros. Las hormigas se alimentan también de animales muertos y árboles caídos, materia en descomposición. Y estos son devueltos a la tierra y el suelo viene a nutrirse nuevamente gracias a estos insectos. Y va directamente a una capa rica en nutrientes que tiene aproximadamente unos 10 centímetros de grosor, una capa negra que siempre en la mayoría de las plantaciones encontramos. Bueno, hay algunos que cavan como las arrieras y las hormigas, cavan túneles. Estos pues, son beneficiarios para algunas plantas, pues proveen agua. Y las mariposas y las avispas y las hormigas polinizan las flores y eso nos ayuda mucho a nosotros los que tenemos uno que otro cultivo. En cantidades bajas, pues como les repetía, los insectos pueden pasar desapercibidos. Una vez que aumenta su población, ellos pasan a considerarse plagas. Estos pueden destruir plantaciones enteras, como puede pasar con la oruga en la yuca, con el gusano cogollero en el maíz. Tenemos la clasificación de los insectos. Pues esto se clasifica, el filotrópodo se clasifica en crustáceos, arácnidos, miriápodos, insectos. Tenemos que tener en cuenta que los insectos pueden vivir tanto en la tierra como en el mar, incluso en agua salada. Los crustáceos pues viven la mayoría en agua salada o en agua. Tienen alas, poseen ojos compuestos, tienen 10 o más patas, poseen 2 o 4 antenas. En su mayoría son acuáticos. Los arácnidos, pues su cuerpo está dividido en dos partes. Tienen ojos simples, poseen 8 patas y carecen de antenas. Los miriápodos, su cuerpo está dividido en muchas partes, llamadas segmentos. Se componen de antenas y tienen entre 20 y 70 pares de patas, incluido el 100 pies, que llega a tener 500 pares, el 1000 pies, perdón, que llega a tener 500 pares de patas. Un ejemplo de los crustáceos sería el cangrejo, la langosta. Un ejemplo de los arácnidos, que se me iba pasando por alto, sería el escorpión, la araña, la garrapata. Y un insecto de los miriápodos, pues tenemos el milpiés y los gusanos. Los insectos, su cuerpo está dividido en tres partes: cabeza, cefalotórax y abdomen. Poseen dos antenas, dos ojos compuestos y a veces ojos simples. Y estos poseen 6 pares de patas y 4 alas. Pero hay una ciencia que se dedica a estudiar los insectos. Esta se llama entomología. El estudio de los insectos corresponde a la rama de las ciencias biológicas y recibe el nombre de entomología. Esta en la etimología griega significa eton, insecto, y logos, tratado o estudio. El insectum, el término insectum significa cortado en, y pues como lo mencioné, el insecto tiene dividido el cuerpo en diversos segmentos. Tomando en cuenta la base de la entomología, tenemos que tener que la entomología está relacionada con otras ciencias, pues también la entomología esta nos incentiva a estudiar eh, nos incentiva, esta estudia la clase insecta, ya sea su taxonomía, su sistemática, su evolución, pues estos sufren de metamorfosis, su ecología y su comportamiento. También esto promueve el estudio de lo que viene a ser la clase, lo que viene a ser la clase insecta, la clase arácnida, lo que viene a ser la clase chilópoda, lo que son los milpies, la clase arácnida, lo que son las arañas, la clase diplópoda, lo que son eh, los gusanos aterciopelados, pues la clase unichópoda.
también tenemos la importancia de la entomología con las otras ciencias. Pues, como les explicaba, la entomología está pues muy metida al estudio de la entomología médica, pues estudia el papel que desempeñan los insectos en relación a la transmisión de enfermedades, como en este caso el dengue, el chikungunya, el Zika. La entomología forestal pues estudia los insectos que afectan a los bosques, como plagas, como y todo lo que de ellas sacamos, como maderas y papel. Entonces, la entomología agrícola es la que se dedica al estudio de los, de los insectos que afectan a los cultivos, ya sea en el campo o sea en el vivero. Hay que tener en cuenta que algo muy importante es la rama que estudia la medicina, la entomología médica, pues es de gran importancia, ya que esta estudia específicamente los artrópodos e insectos que afectan a los seres humanos, al ser vectores de muchas enfermedades, incluso siendo ellos los causantes de algunas patologías. Además analiza la epidemiología, la prevención, la malaria. Actualmente esta ciencia está estrechamente relacionada con diferentes ciencias de la medicina tropical, la parasitología médica, la virología, la salud pública y la epidemiología, ya que una de 10 personas que habitan en la Tierra sufre siempre de enfermedades tropicales transmitidas por un vector o un insecto. A pesar de esto, también cabe resaltar que los artrópodos, como las arañas, los cien pies o los alacranes, son causantes de graves envenenamientos, ya sea en animales o en personas. Eh, un ejemplo que les puedo poner de esto es un panal de abejas. Por aquí en mi localidad, un enjambre, pues estuvo, ah, murieron aproximadamente unas 10 gallinas y como 8 patos a manos de un enjambre de abejas. Así, para, como ejemplo, ¿no? Muchas gracias y esto es todo lo que les puedo explicar.